Seguramente te sorprenderá si te digo que las infecciones en las vías urinarias son frecuentemente diagnosticadas y que a menudo suele ser un tema del cual no se habla mucho e incomoda a los pacientes, y que estos, al presentar los primeros síntomas, no suelen acudir al médico inmediatamente, sino hasta que se vuelven insoportables y los obligan a acudir con urgencia. Es por eso que hoy te hablaré todo sobre las infecciones en las vías urinarias. Sean bienvenidos y ¡comencemos! Una infección es la invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo, lo que provoca una respuesta inflamatoria. Este tipo de infecciones se asocia con la presencia de bacterias en orina, conocido también como bacteriuria. Y como el cuerpo quiere atacar esas bacterias, también encontrarás los glóbulos encargados de comérselos, llamados leucocitos, por lo que la presencia de estos en la orina se le conoce como piuria. Siempre que una palabra termine en itis, indica que existe una inflamación. Y como estamos hablando del sistema urinario, estas inflamaciones las podemos dividir en infecciones urinarias altas, como la pielonefritis, e infecciones urinarias bajas, como es la cistitis, la prostatitis o la uretritis. Existen otros autores que las clasifican en función de su gravedad, como son en no complicadas, cuando afecta a individuos estructuralmente sanos, o en las complicadas, aquellas que afectan a individuos que presentan alguna anormalidad en su tracto urinario o que tengan alguna enfermedad que complique esta infección. Puede afectar a individuos de cualquier edad y condición, pero las mujeres son más propensas a contraer este tipo de infecciones, ya que su aparato urinario es más corto en comparación de los hombres, por lo que están más expuestas a condiciones ambientales que facilitan la infección. También los pacientes portadores de sonda urinaria son susceptibles a estas infecciones. El motivo es la existencia de un biofilm. Un biofilm es un conjunto de gérmenes que recubren la parte interna y externa del catéter. Estos se adhieren entre sí por un líquido pegajoso compuesto de sustancias del huésped, o sea la persona, y de las secreciones de estas bacterias. ¿Sabes cuáles son los agentes que provocan estas infecciones? Existen muchas bacterias que pueden provocar una infección urinaria, pero en medicina, para poder identificarlas, las dividimos en dos grupos: las infecciones adquiridas fuera del hospital y las infecciones adquiridas dentro del hospital. La bacteria que más infecta a la población se llama Escherichia coli, por lo que le han atribuido el primer lugar en las infecciones urinarias, ya que invade a las personas en ambos lugares. En segundo lugar, encontramos a la bacteria Proteus miabilis y como tercer lugar, Klebsiella. Y como les dije, existen muchas más bacterias que invaden al organismo dependiendo del lugar en el que se encuentre la persona. Pero seguramente te has de preguntar, ¿cómo es que llegan estas bacterias a las vías urinarias? Pues bueno, los médicos, para poder diseñar un tratamiento adecuado, tenemos que comprender cómo es que esos microorganismos entran al cuerpo, algunos factores de susceptibilidad del huésped y cómo es que los microorganismos invaden el sistema inmune para poder provocar una infección. Tradicionalmente son tres las vías por las que los gérmenes llegan al aparato urinario. La primera, la vía ascendente. Esto explica la altísima incidencia en las infecciones urinarias de la mujer, ya que la inadecuada limpieza después de defecar puede arrastrar las bacterias hacia el tracto uretral. Ojo, cuando a un bebé se le deja con el pañal sucio por mucho tiempo, es más probable que pueda contraer una infección en las vías urinarias, debido a que la materia fecal queda acumulada, propiciando la entrada de las bacterias por la uretra. 2. La vía hematógena. Se presenta tanto en hombres como mujeres de cualquier edad, en donde los riñones sanos presentan especial resistencia a la infección por Escherichia coli. Sin embargo, los riñones enfermos son fácilmente colonizados por esta vía a través de la sangre. Los gérmenes más frecuentes son Salmonella, Microbacterium tuberculosis e Histoplasma dubosi, en donde previamente han ocasionado una infección en otra parte del organismo. Así es, como lo escuchaste, son bacterias que infectaron otra parte del cuerpo y que a través de la sangre lograron llegar a las vías urinarias. 3. La vía linfática. El sistema linfático es el órgano donde viajan los leucocitos. Tiene muchos conductos y a esas estructuras ovaladas se les conoce como ganglios linfáticos. Estos funcionan como filtros, puesto que atrapan virus, bacterias y otras causas de enfermedades antes de que puedan infectar a otras partes del cuerpo. Pero a veces, estos microorganismos escapan y migran hacia otros órganos por estos conductos. Es por eso que se considera el sistema linfático como una vía de acceso a los gérmenes del aparato urinario.
Una vez llegando ahí, los microorganismos poseen factores de virulencia que les ayudan a reproducirse y a poder evitar el sistema inmune, como son fimbrias o pilis. Estos son prolongaciones que asemejan pelos que ayudan a adherirse a las paredes del epitelio urinario. Así que por más que el sistema inmune trate de quitarlos, estos se abrazan con todas sus vellosidades y no podrán quitarlas de ahí. Otros factores son sustancias liberadas por este agente como el antígeno tipo K, que sirve para evitar que los leucocitos se los coman. Otras sustancias es el antígeno tipo O, que les ayuda a protegerlos contra el pH bajo de la orina. Sí, la orina es ácida. A estos factores de virulencia se añade actualmente el de resistencia a los fármacos, ya que la gente usa estos indiscriminadamente, lo que les provocó mutaciones cromosómicas que hacen que estos fármacos ya no le provoquen daño alguno a la bacteria. A estas bacterias se les dice que tienen Ble positivo, nombrado así porque estas bacterias producen enzimas llamadas beta-lactamasas de espectro extendido, que son las que las protegen contra los medicamentos. La abreviatura de positivo se da porque mostraron resistencia a los beta-lactámicos en una prueba de laboratorio llamado antibiograma. Estas bacterias son las que poseen regularmente un Ble positivo, y es aquí donde gracias a estos factores de virulencia, las bacterias logran vencer al sistema inmune e infectar el tracto urinario. Pero, ¿cómo vamos a sospechar una infección en vías urinarias? Primero, por su sintomatología. Las manifestaciones clínicas en las infecciones del tracto urinario dependen de la edad del paciente y de la localización de la infección. Incluso algunas pueden ser asintomáticas y solamente se manifiesta por bacteriuria en un examen general de orina. La sintomatología puede ser disuria, que es dolor al orinar, donde muchos pacientes llegan a decir que sienten una sensación de navajas. Poliaquiuria, que es la necesidad de orinar muchas veces durante el día, pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal. Tenesmo, que es la sensación de seguir orinando a pesar de que ya hayan orinado. Dolor suprapúbico, lumbosacro o perineal, hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, fiebre y escalofríos, obstrucción parcial o incluso total de la micción, un aspecto turbio en la orina o incluso orina maloliente. Ante la presencia de estos síntomas, comenzaremos sospechando de una infección urinaria. Así que tranquilo, la sospecha se puede confirmar por estudios de laboratorio como es en un examen general de orina. Como dijimos al principio, cuando existe una infección, es seguro que se escapen en la orina bacterias y algunos leucocitos, por lo que la presencia de estos nos estará confirmando el diagnóstico. Cuando los leucocitos en la orina van muriendo, estos desprenden un compuesto llamado esterasa leucocitaria, y este puede detectarse con el análisis. Incluso se puede encontrar nitrato urinario. Verás, la orina normal tiene sustancias químicas llamadas nitratos. Si entran bacterias al tracto urinario, los nitratos pueden convertirse en una sustancia química con un nombre parecido, los nitritos. Este examen por lo general se hace con tiras reactivas, ya que es un método barato y rápido de detectar. Una combinación de análisis puede ayudar a identificar una infección en el tracto urinario hasta en un 90%, por lo que también podemos mandarle a hacer un urocultivo. En el urocultivo existen dos tipos. Uno de ellos es el cuantitativo. Este es para saber la cantidad de bacterias específicas. Para este, la orina debe recolectarse en un contenedor estéril, se diluye y luego se dispersa en placas de cultivo. En las placas, las bacterias formarán colonias. Estas se cuentan para identificar los posibles casos positivos de esta muestra. Por ejemplo, si se forma una colonia, se considerará positivo en caso de cistitis aguda. Si es mayor a 10, se considerará positivo en el caso de pielonefritis femenina. Para el resto de los casos, se puede considerar positivo un recuento mayor a 100. También se pueden realizar estudios de localización para ver si existe infección en las vías urinarias superiores. Por ejemplo, se recolecta una muestra al principio de la micción. Esto va a representar una posible infección uretral. Una muestra de chorro medio se representa por una posible infección vesical. Y si sospechamos de infección prostática, se le pide una muestra de orina posterior a un masaje prostático. El otro tipo es el cualitativo. Este es para identificar la bacteria causante del cuadro y su sensibilidad mediante antibiograma. Las pruebas de imagen pueden ser de gran utilidad en algunos casos. Por ejemplo, podríamos mandar a hacer una radiografía simple si sospechamos de cálculos renales o de alguna inflamación renal. Podríamos también mandar a hacer una ecografía abdominal en el caso de dolores cólicos, hematuria o incluso si la fiebre persiste al tercer día del tratamiento. También podemos tomar una urografía intravenosa, que es un examen especial de rayos X. Este consiste en la inyección en vena de un contraste yodado. Este se elimina por sus riñones y permite el estudio mediante radiografías de estos y de las vías excretoras de la orina, como son los uréteres y la vejiga.
También podremos mandar a hacer una tomografía axial computarizada abdominal. Este es útil en caso de pielonefritis para descartar la presencia de complicaciones, como son los abscesos perinéfricos y áreas de nefritis focal aguda. También podríamos mandar a tomar una ecografía transrectal, que es un procedimiento en el que se introduce en el recto una sonda que emite ondas sonoras de alta energía. Las ondas sonoras rebotan en los tejidos u órganos internos produciendo ecos. Los ecos formarán la imagen del tejido del cuerpo. A esto se le llama ecografía. Esta se puede mandar a hacer en sospecha de prostatitis para objetivar dilataciones seminales, litiasis o algunos abscesos intraprostáticos. Ahora sí, ya podemos realizar un diagnóstico preciso para poder tratar la infección. El tratamiento va a depender de la zona en donde se localizó la infección, el tipo de agente que lo invadió, si es resistente a los antibióticos o incluso en el paciente, si tiene alergias, si es mujer y se encuentra embarazada, de la edad o incluso si tiene alguna enfermedad subyacente como la hipertensión. Bienvenidos a una sección nueva del canal que se llama ¿Es verdad que? ¿Es verdad que si me golpeo las partes íntimas puedo contraer una infección urinaria? No, probablemente puede provocar un daño en la uretra o incluso, dependiendo de la intensidad del trauma, una desviación de la vejiga, provocando síntomas parecidos al de una infección urinaria como es la hematuria. Pero no, ¿es verdad que si no tomo agua puedo contraer una infección de vías urinarias? Aunque no directamente, pero sí, y te voy a explicar por qué. Verás, cada cuerpo requiere una cierta cantidad de agua para mantenerse hidratado. Supongamos que son 3 litros. De ellos, la mitad se distribuye por todos los órganos del cuerpo y la otra mitad es excretada en la orina, junto con las toxinas y algunas bacterias que se llegue a encontrar en el tracto urinario. Ahora, si de esos 3 litros solo consumes 1 litro de líquidos al día, el cuerpo tratará de mantener una estabilidad en los órganos más importantes para mantenerlos hidratados, por lo que la cantidad excretada de orina será menor, lo que no ayudará a arrastrar todos los microorganismos, facilitando así su colonización. ¿Es verdad que los cabellos de elote curan una infección urinaria? Excelente pregunta. Nosotros como médicos siempre nos basamos en estudios que se han comprobado por el método científico. Y aunque no existe mucha información acerca de esto, existen investigaciones que tratan de comprobar la eficacia de estos remedios tradicionales, como lo hicieron los biólogos de la Universidad Complutense de Madrid, en donde describen las propiedades de los cabellos de elote que vienen siendo parte de su estilo. Dicen que estos contienen abundantes sales de potasio y flavonoides, que actúan como diuréticos y antiinflamatorios. O sea que solamente hará que orines más, y aunque te desinflama, eso no quiere decir que eliminó a todas las bacterias que te provocaron la infección. ¡Ay! Hay tantas cosas que me obligan todos los días a levantarme y seguir estudiando medicina. Como por ejemplo, mi vejiga. ¡Ay! Pero antes de eso, yo soy Jennifer Pedraza, estudiante de medicina, y te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales.